Hola, bienvenidos a un nuevo video de Jupagar Web, en el cual aprenderemos el concepto de latitud y longitud. Las coordenadas geográficas son un sistema preciso para localizar cualquier punto de la superficie terrestre. Las coordenadas geográficas se relacionan con la red geográfica constituida por los paralelos y los meridianos. Las coordenadas geográficas son la latitud y la longitud. Para ubicar un punto en la superficie terrestre es necesario conocer su latitud y longitud, es decir, determinar el paralelo y el meridiano que pasan por dicho punto de la superficie terrestre. La latitud es la distancia que existe entre el ecuador y un punto cualquiera de la superficie terrestre. Si ese punto se encuentra en el hemisferio norte, la latitud es norte, y si se encuentra en el hemisferio sur, la latitud es sur. La latitud mínima es 0 grados sobre el ecuador y la máxima es 90 grados sobre los polos. Todos los puntos situados sobre un mismo paralelo tienen la misma latitud y se mide sobre la intersección de un meridiano cualquiera. La longitud es la distancia que existe entre el meridiano de origen o meridiano de Greenwich y un punto cualquiera de la superficie terrestre. Si ese punto se encuentra en el hemisferio occidental, la longitud es oeste, y si se encuentra en el hemisferio oriental, la longitud es este. A medida que nos alejamos del meridiano de Greenwich, la longitud aumenta hacia el este y hacia el oeste hasta llegar a los 180 grados. Por eso la longitud puede ser este u oeste. La longitud mínima es 0 grados sobre el meridiano de Greenwich y la máxima es 180 grados. El meridiano de 180 grados recibe el nombre de antimeridiano porque es el semicírculo opuesto al semicírculo del meridiano de Greenwich. Dicho antimeridiano de 180 grados también se lo conoce como línea internacional del cambio de fecha. Todos los puntos situados sobre un mismo meridiano tienen la misma longitud y se mide sobre la intersección de un paralelo cualquiera. ¿Cómo se lee una coordenada geográfica que nos indica la latitud y la longitud? Por ejemplo, 20 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste. A tener en cuenta, la latitud se mide en grados desde el ecuador y puede ser norte o sur. Cada uno de esos grados corresponde a cada paralelo norte o sur donde se encuentra el punto a localizar en la intersección con el meridiano correspondiente según su longitud. La longitud se mide en grados desde el meridiano de Greenwich y puede ser este u oeste. Cada uno de esos grados corresponde a cada meridiano, este u oeste, donde se encuentra el punto a localizar en la intersección con el paralelo correspondiente según su latitud. En este ejemplo, se ha localizado un punto de la superficie terrestre que está ubicado a los 60 grados de latitud norte y 100 grados de longitud este. Es decir, para marcar la latitud, primero se ha identificado el ecuador paralelo de 0 grados y luego, como sabemos que la latitud es norte, hemos trabajado en el hemisferio norte y no en el sur. Para marcar la longitud se ha identificado el meridiano de Greenwich, meridiano de 0 grados, también llamado central o de origen. Y como sabemos que la longitud es este, hemos trabajado en el hemisferio oriental, este, y no en el oeste u occidental. O sea que partiendo desde el ecuador identificamos el paralelo de 60 grados norte y partiendo desde el meridiano de Greenwich identificamos el meridiano de 100 grados este. En el punto donde se unen el paralelo de 60 grados norte y el meridiano de 100 grados este es el punto de la superficie terrestre localizado y se escribe 60 grados LN, 100 grados LE. El valor de la latitud se trabaja y anota primero y el valor de la longitud se trabaja y anota en segundo lugar. Como se ha mencionado, la latitud se trabaja primero y la longitud en segundo lugar. La latitud
se mide desde 0 grados hasta 90 grados, es decir, desde el ecuador hasta ambos polos. Por lo tanto, la latitud puede ser norte o puede ser sur. La longitud se mide de 0 grados hasta 180 grados, desde el meridiano de Greenwich en los 0 grados hasta el antimeridiano de 180 grados en los 180 grados. Por lo tanto, la longitud puede ser este o puede ser oeste. Ahora veremos cómo trabajar con ejercicios en un mapa planiferio con latitud y longitud. Lo primero que hay que hacer es identificar la red geográfica de los paralelos y los meridianos. Los paralelos son todas estas líneas que están en este sentido horizontal del mapa. Todas estas líneas que podemos ver acá en este mapa son paralelos. Y en el mapa planiferio los vamos a encontrar a los datos de los paralelos, es decir, a los valores, tanto a la izquierda del mapa como a la derecha del mapa. Y los meridianos son todas las líneas que están en el sentido vertical. Todas estas líneas son meridianos cuyos valores vamos a encontrar en la parte de arriba del mapa como en la parte de abajo del mapa. Tanto los valores de la izquierda y los de la derecha son los mismos valores y los de la parte superior y la parte inferior son los mismos valores. Como ya hemos explicado anteriormente, los paralelos, es decir, la latitud, porque a partir de los paralelos vamos a medir la latitud, va de 0 grado en el ecuador hasta 90 grados en los polos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y los meridianos los medimos a partir del meridiano de Greenwich, que es el meridiano de 0 grado, hasta los 180 grados en el este y los 180 grados en el oeste. Entonces tenemos a partir del ecuador el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y a partir del meridiano de Greenwich tenemos el hemisferio oriental o también llamado este, y el hemisferio occidental, también llamado oeste. Entonces, una vez tenemos identificados los paralelos y los meridianos, ahora vamos a proceder a hacer ejercicios con latitud y longitud. Hay dos maneras de hacer ejercicios con latitud y longitud. La manera número 1 es que yo les dé una coordenada geográfica escrita. Por ejemplo, acá tengo 30 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste. Es bueno aclarar que el oeste también se puede escribir con W, ya que en inglés west se escribe con W y por eso en algunos mapas, en algunos ejercicios, podemos encontrar con W. Bien, ahora esta coordenada de 30 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste, la tenemos que ubicar en el mapa. ¿Cómo se hace? Bien, primero tenemos que tener en cuenta que el valor de la latitud, que es el 30 grados, se trabaja primero, siempre se trabaja primero. Y el valor de la longitud, que es el 60 grados, siempre se trabaja segundo. Entonces, el primer valor siempre va a corresponder a la latitud y el segundo valor a la longitud. Bien, ahora para trabajar esto, como dijimos que la latitud se trabaja primero y la latitud se trabaja a partir del ecuador, tenemos que identificar el ecuador. Es importante tener en cuenta que en los mapas planiferios no siempre están marcados todos los paralelos o todos los meridianos, pero aunque no estén marcados siempre están. Por lo tanto, en intermedios podemos encontrar algunos paralelos que, por ejemplo, puede ser el 50 grados que acá no está marcado. Si yo les hubiese dado un ejercicio de este sentido, lo podemos ubicar. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer para marcar la latitud es identificar el ecuador. Ponemos la regla sobre el ecuador y nos trasladamos hacia la coordenada que les pido, es decir, hacia el paralelo que les pido, que es 30 grados de latitud sur. Como el sur, yo sé que está hacia abajo en el mapa, me desplazo con la regla buscando acá el paralelo hasta donde esté el número 30.
Acá tengo el número 30. Lo puedo hacer en forma mental o lo puedo hacer en forma gráfica, es decir, puedo marcar en el mapa el paralelo de 30 grados sur. Ahora tengo que marcar el meridiano de 60 grados oeste. Voy a hacer lo mismo, pero a partir del meridiano de Greenwich. Identifico el meridiano de Greenwich, que es el de 0 grados, y me tengo que ir al oeste hasta 60 grados. Me fijo, y ahí está el 60 grados. Lo puedo hacer mentalmente o hago un trazo sobre el meridiano. Bien, y ahí me ha quedado marcada la intersección del paralelo con el meridiano. Es decir, ahí donde se junta el paralelo y el meridiano, tengo esta coordenada que es 30 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste. Ahora bien, la segunda manera de trabajar es que tengan ustedes marcados en el mapa una coordenada geográfica. Por ejemplo, que en el mapa ya esté marcado este punto. Ahora, ¿cómo hacer para ubicar o para escribir el valor de la latitud y la longitud de ese punto que está marcado en el mapa? Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir acá? Voy a escribir la latitud y voy a escribir la longitud. Tengo que identificar el ecuador, que está acá. Y este punto, como está en la parte superior del mapa, es decir, está hacia el norte del ecuador, por lo tanto, la latitud es norte. Y este punto, luego identifico el meridiano de Greenwich. Y este punto, como está a la derecha, es decir, en la parte oriental, es longitud este. Identifico el ecuador y me desplazo hacia el paralelo donde está el punto. Me fijo en el mapa y dice el número 60. Entonces acá debo anotar 60 grados. Hago lo mismo con el meridiano de Greenwich. Me desplazo hacia donde está el punto y veo que dice 120. Entonces el valor de la longitud es 120 grados. Ahí me ha quedado marcado entonces el valor de la coordenada de este punto que está marcado acá en el mapa, que es 60 grados de latitud norte, 120 grados de longitud este. Esto ha sido todo, hasta el próximo video. Chau, chau.